Hola, muy buenas tardes, ingeniero Camilo, ¿me escucha? Buenas tardes, sí, le escucho perfecto. ¿Me escucha? Sí, ingeniero, lo escucho, sí, señor. Bueno, muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Yurley Rojas, soy ejecutiva comercial de ICC Ingeniería. En nombre de ICC Ingeniería, le doy la bienvenida a nuestra primera clase de edificaciones de concreto reforzado con el software CIPE, liderado por el ingeniero Camilo Falla. ICC Ingeniería es una empresa que brinda servicios en la mayoría de las áreas de la ingeniería civil. Somos distribuidores de Geo5, CIPE y GeoStudio a nivel de Latinoamérica. Contamos con diplomados en las diferentes áreas de la ingeniería y también brindamos consultoría donde contamos con los mejores ingenieros especialistas en cada área. Bueno, les quiero contar que en este mes de marzo tenemos importantes ofertas para que todos puedan seguir capacitándose y conociendo las diferentes herramientas y tecnologías que nos facilita día a día nuestra labor, haciéndola más eficaz, eficiente y segura. Contamos con un 2x1 en diplomados según el área donde se estén desempeñando, estructuras metálicas, redes hidráulicas, presupuestos, taludes y cimentaciones. Si desean más información, puede comunicarse con nosotros al número que les dejaré en el chat. Algo muy importante para nuestros participantes y es que deben entrar a clase en vivo con su nombre y correo. Aquellos participantes no identificados o no pertenecientes a la lista de inscritos serán retirados. Entrar una única vez, aquellos participantes duplicados serán retirados de la sección de clase. Las preguntas pueden ser enviadas por el foro que se encuentran en la plataforma o al WhatsApp del administrador del grupo para transmitirlas al docente. Las grabaciones y el material complementario de las clases serán encontradas en la plataforma del aula ICC en el transcurso del día siguiente. Bueno, y cualquier cosa, las personas que estén interesadas me pueden escribir en el chat si desean participar del diplomado, quedaré muy pendiente. Recuerden que mi nombre es Yurley Rojas, soy ejecutiva comercial y pues estoy a su disposición. Ahora los dejo con el ingeniero Camilo Falla para que disfruten de nuestra presentación. Muchas gracias. Feliz noche. Muy buenas tardes para todos. ¿Me escuchan claro? Sí, ingeniero, se escucha súper claro, sí, señor. De acuerdo, bueno. Esta es nuestra primera clase de CIPECAD en la parte de concretos. En esta primera clase vamos a ver lo que es la introducción y la configuración del programa. Entonces, en un momento voy a compartir la pantalla. ¿Pueden observar la pantalla? Sí, ingeniero, sí, señor. De acuerdo. Yo voy a desactivar mi cámara para mejorar la fluidez de la presentación. Bueno, abrimos el programa CIPE, ¿sí? Y esta es la primera interfaz que tenemos en nuestro programa. Entonces, vamos a darle una nueva obra. En nuestra nueva obra, en examinar podemos escoger la ruta o la carpeta donde deseamos alojar el archivo. Yo tengo una carpeta aquí, diplomado, y vamos a colocar clase 1. Le damos guardar, aquí podemos poner una descripción. En este caso, voy a copiar el nombre del fichero. Me pregunta que si vamos a hacer la importación desde un modelo BIM. En este caso no nos interesa. Vamos a ver lo que es el tema de configuración. Vamos a darle que es una obra vacía. Y esperamos a que nos muestre nuestros parámetros de configuración. De acuerdo. Entonces, en los parámetros de configuración, tenemos un tema de comentarios. Este tema de comentarios, en muchas ocasiones se generan varios ficheros en CIPECAD cuando estamos diseñando. Tenemos realmente varias configuraciones de ficheros, tenemos versión 1, versión 2, versión 3. Entonces aquí podemos generar una descripción rápida de de la versión que estemos manejando, si tenemos algún tipo de cambio en cada una de las versiones, cuáles son los cambios que se han generado,
Y prácticamente esto es lo que podemos tener aquí en el tema de comentarios del proyecto. Tenemos descripción del proyecto y tenemos el tema de normativas. Lo que es IPCAD, en el tema de hormigón, pues tenemos bastante tema normativo, tenemos lo que son las normas americanas, ACI, tenemos los eurocódigos, tenemos normativa NSR colombiana, tenemos el tema de normativa mexicana, esto para el tema de hormigón. Entonces vamos a colocar la normativa NSR 10. Para el acero conformado, igualmente, no tenemos en este específico un nombre que se llame NSR 10, pero podemos utilizar el AISI S100, que este es para acero conformado, que es prácticamente igual a nuestro título F de nuestra NSR 10, y en el tema de acero laminado colocamos el AISC 360, pues que ya corresponde a lo que es el tema de nuestro título F, al igual que el AIS 100. CIPECAD también tenemos para lo que es el diseño por maderas. Les comento que podemos trabajar el AWC NDS del 2015 y sabemos que la madera se trabaja con estado límite último, perdón, estado límites de servicio, diferente como el concreto, que son los estados límites de estados límites últimos. Tenemos aluminio, que solamente tenemos lo que es el eurocódigo. En este caso le vamos a dar aceptar en el tema de configuración normativa. Después de que nosotros hayamos configurado el tema de normativa, vamos a configurar lo que es el tema de los materiales. Entonces, en el tema de materiales tenemos hormigones armados, le damos aquí y podemos agregar un hormigón a nuestra preferencia. Entonces, en el tema de forjados o losas, vemos que CIPECAD trae una base de datos de resistencias de concreto que me van desde el F' sub 100 al F' sub 700. Entonces, esto está en megapascales, perdón, en kilogramos, centímetro cuadrado. Entonces, generalmente, pues ya CIPECAD en su base de datos tiene los más utilizados, que son 210, 2450, que es el 3500 PSI, tenemos el de 2800, que es 4000 PSI, 315, que es 4500, y 35, que es pues 5000 PSI. Entonces aquí nosotros podemos configurar lo que es el tema de la resistencia de nuestro hormigón. Entonces, en resistencia tenemos para lo que son los forjados o losas, tenemos lo que es en la parte de cimentación, tenemos lo que son los pozos romanos. Si alguien no conoce el término de pozos romanos, son lo mismo que nosotros conocemos como caisson. Tenemos las resistencias para pilares o columnas y tenemos el tema de muros. Igualmente tenemos el tema de muros. Aquí si alguien quiere tener muros de fábricas o muros en mampostería, se le puede dar el tema de sus módulos de elasticidad, módulos de cortantes. Si quieren profundizar en el tema de mampostería, pueden dirigirse al título D de la NSR10. Bueno, en el tema de cimentación, tenemos algo muy importante, tenemos terrenos de cimentación, verificación de deslizamiento de zapatas. Entonces colocamos aquí el tema de adherencia o ángulo de rozamiento del terreno con respecto a la zapata. Estos datos los podemos encontrar en los estudios geotécnicos. Al igual que tenemos una parte aquí importante en donde vemos que tenemos situaciones persistentes y tenemos aquí una capacidad portante, y tenemos otra en situaciones sísmicas y accidentales, y tenemos otro valor. Generalmente los estudios de suelos casi siempre dan una sola capacidad portante. Realmente, pues, en el tema de nuestro título H, voy a dirigirme por acá a la NSR 10 en el título H, tienen diferentes factores de seguridad para lo que es el tema de las capacidades portantes.
vemos aquí, tenemos una tabla H 47 en la que nos indica lo siguiente: para lo que son cargas muertas más cargas vivas normales, un factor de seguridad de 3. Este es el que siempre generalmente vemos. Si nos vamos a una carga, lo que es una carga muerta más una carga viva máxima, tenemos un factor de seguridad de 2.5, que es el que debe afectar el estudio de suelos. Vemos que tenemos aquí una carga muerta más carga viva normal más sismo de diseño pseudoestático, tenemos un factor de seguridad de 1.5. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros a nuestro programa le damos un valor acá y un valor acá igual, cuando diseñemos para sismo, pues estamos utilizando una capacidad portante pues mucho inferior a la permitida con la norma. Esto es importante que se hable con el geotecnista y tener este tema claro. Partir de un factor de seguridad de 3 a un factor de seguridad de 1.5, estamos hablando prácticamente de el doble. Si aquí tengo una capacidad portante de 3, para estas combinaciones en donde ya incluyo la parte sísmica, tendría que ser una capacidad portante de 6. Entonces es importante que tengamos en cuenta este tema de criterio, porque en muchas ocasiones se le coloca aquí 2 y aquí 2 y me dicen el programa me está sobredimensionando el tema de cimentación. Pues realmente no es así. Un tema para aclarar, aquí vemos, ustedes dirán, no, pero este tema de carga muerta y carga viva normal, y aquí hay una carga viva máxima, realmente que nosotros en el título B tenemos reducciones de cargas. Entonces, unas reducciones de carga por pisos y reducciones de carga vivas por áreas. Entonces, este factor de seguridad puedo utilizarlo cuando tengo reducción de cargas y esta carga viva máxima, pues es mi carga sin reducir. ¿De acuerdo? Voy a continuar con la clase y dejamos las preguntas a lo último. Entonces vamos a dejar un tiempo para contestar lo que es el tema de las preguntas. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, este es el tema de configuración de elementos de cimentación con vinculación exterior. Le damos aquí aceptar y nos vamos a un tema de configuración importante, que es en las barras de aceros. Este botón es el botón de por posición y es el que podemos configurarlo para el tema de mis aceros. Entonces, en el tema de por posición tenemos esta configuración en la parte superior, lo tenemos que es solo para lo que son columnas, muros y ménsulas, que aquí es donde lo configuramos. Tenemos el tema de forjados o de losas de entrepisos y tenemos el tema de cimentación. Lo que es el tema de forjados me incluye lo que son las vigas de cimentación, las vigas, y me incluye lo que son las losas reticulares. Entonces, este es el tema de configuración que vamos a ver el día de hoy. Tenemos un tema de la configuración de columnas, en donde tenemos las tablas de armados. Aquí tenemos prácticamente los aceros que vamos a utilizar para lo que son las columnas. Entonces, tengo las tablas de columnas y estos son los aceros que se utilizan. Si nos damos cuenta, no tenemos barras de 7 octavos. Entonces,
vamos a configurar y vamos a activar la casilla de mi barra de 7/8, y en aceros transversales pues dejo solo los de 3/8. En ocasiones vamos a utilizar de media, ya serían estructuras muy grandes, pero pues con 3/8 la podemos dejar así. Continuamos aquí, vemos que ya tenemos la barra de 7/8 para las columnas. Continuando en orden, tenemos la separación libre mínima entre barras, tenemos una separación de 5 centímetros, tenemos la separación máxima entre ejes de barra para 30 centímetros, y tenemos lado mínimo de columnas a partir del cual colocar las barras en las caras, de 25 centímetros. Otra cosa importante es que nosotros, como seleccionamos el tema de normativa, vemos aquí lo que son las cuantías mínimas y cuantía geométrica máxima. En nuestra NSR 10 tenemos que es del 1 la mínima y el 4% la máxima. En el ACI 318 se tiene que la cuantía máxima es la del 8%. Es la diferencia que se tiene con tema de ACI en este tema de cuantías. La cuantía pues geométrica mínima en columnas se tiene para evitar refracción por temperatura, por fraguado, y pues la cuantía geométrica máxima se establece en un 4% para evitar lo que es el congestión de acero y así evitar hormigueos en las columnas. Continuamos aquí, vamos a activar entonces ya lo que es la barra de 7/8. Tenemos que activar esta barra de 7/8 o si no, no nos aparece error cuando le demos a aceptar. Activamos el valor de estribos de 3/8. Aquí me dice que hay una separación máxima entre 20, 25, 30, 30 y 30 centímetros. Nos vamos para las columnas circulares, activamos las de 7/8. Igualmente, separación libre mínima entre barras. Para los estribos, vamos a dejarla en 5 centímetros. En el botón de distribución de estribos, vemos las ramas simples que podemos tener. Entonces, para el tema de rectangulares y temas circulares, vamos a lo más conocido es el tema rectangular. Entonces tenemos diferentes tipos de estribos o de ramas. Entonces ya es por definición del usuario qué rama desea colocar. Estas son ramas complementarias o adicionales. Vemos el tema de los arriestramientos, estribado principal y lo que son el tema de estribados secundarios. Vamos a dejar este por defecto, aceptar y aceptar. Después de que nosotros tengamos nuestra configuración, es importante que le seleccionemos aquí grabar como opción por defecto. Esta opción por defecto, cada vez que podamos abrir el programa, ya cargue la configuración que nosotros le hemos dado al programa. Le damos a aceptar. Vamos aquí con la tabla de armados horizontal de las pantallas y muros. No vamos a ver en este recorrido del diplomado lo que son pantallas y muros. Recordemos que esto va enfocado a lo que son pórticos. Tenemos lo que es las tablas de armados verticales. De muros no los vamos a tocar. Armado principal para ménsulas y tablas de armados de estribos y ménsulas. Continuamos con el tema de dimensionamiento y las comprobaciones. Tenemos lo que es el tema de las reducciones de longitudes de anclajes, reducción de la longitud de anclaje en la última planta. Entonces, prácticamente en nuestra última planta o nuestra viga de cubierta, vamos a tener una reducción de anclaje. Ya al finalizar nuestra columna, hay una reducción de anclaje, porque si nuestra viga es de 30 centímetros y venimos con acero de 3/8, nos va a decir que es anclaje insuficiente.
Entonces tenemos una reducción de anclaje en el tema de las columnas. Criterios de simetría, vamos a darle la configuración por defecto que tiene. Criterios de continuidad, vamos a dejar por defecto. En columnas metálicas no vamos a tener. Factores de cumplimiento exigidos en muros, esto es cuando tengamos los muros de sótano, entonces uno le puede dar un factor de cumplimiento del 90%. Es importante saber que con CIPE podemos diseñar lo que son los muros de sótanos, pero lo que son muros acortantes no lo podemos hacer directamente con CIPECAD, sino que es un módulo de la casa CIPE que se llama Strut Benching Wall, que es el de muros acortantes. Opciones de ménsulas cortas, entonces tenemos el tipo de hormigón, si la ménsula la queremos monolítica con la columna, sobre la columna, o sobre la columna endurecida con rugosidad normal o débil. Dejamos esta que es monolítica. Tenemos columnas secundarias frente a las acciones sísmicas. ¿Qué quiere decir? Esto es una columna no estructural. Es importante recordar que la normatividad clasifica un elemento estructural de un elemento no estructural, es porque el elemento estructural resiste fuerzas sísmicas y el elemento no estructural pues no me resiste lo que es el tema de fuerzas sísmicas. En muchas ocasiones yo tengo una columna acá, voy a dibujar en planta, tengo otra columna acá y tengo otra columna acá. Realmente la luz que, digamos, posiblemente necesito una columna aquí en la parte, en la mitad, pero no la necesito, sino simplemente para un apoyo. Entonces, a criterio profesional, puedo determinar si es una viga sísmica o no es una viga sísmica. Entonces, para el tema de análisis sísmico, el programa no me toma la inercia de mi viga que yo haya decidido colocar como viga secundaria frente al sismo. Entonces, para el tema de columnas, tenemos unas comprobaciones. Entonces, aquí pregunta que si consideran las columnas secundarias frente a la acción sísmica al realizar comprobaciones de diseño por capacidad del resto del elemento. Pues, la verdad, le vamos a decir que sí. Considerar las prescripciones de diseño por sismo para la armadura longitudinal, podemos desactivar esta opción, no necesito que me compruebe esa columna no sísmica con mis criterios del C21, que son las prescripciones sísmicas que tiene la normativa NSR 10. En el ACI 318 es el capítulo, el C18, prescripciones sísmicas, si no estoy mal. Igualmente, para el tema de consideración, las prescripciones de diseño por sismos para las armaduras transversales. Perdón, aquí tenemos lo que son pilares secundarios y pilares de refuerzo de borde en muros. Realmente, pues, CIPE puede colocar unas columnas de refuerzo de borde de muros y pues estas columnas simplemente me van a trabajar a un tema axial. Cuando la coloco como refuerzo de borde de muro, realmente yo no las utilizo. Cuando diseño otro tipo de elementos, digamos cerramientos, mamposterías, deseo introducir, digámoslo así, una columneta, entonces lo que hago es que la columneta me resista solamente fuerza axial. Le damos aquí a aceptar. Y tenemos agrupación de pilares, entonces lo que me quiere decir es que si agrupa el programa automáticamente las columnas con la misma sección y mismo diámetro de acero después de que se realice las comprobaciones automáticas que tiene el programa. En las disposiciones de armados tenemos disposiciones de barras. Aquí podemos encontrar lo que son las longitudes máximas de barras verticales y longitudes para unir tramos cortos. Pues generalmente se dejan de 8 centímetros. Sabemos que tenemos barras de 6, 9 y 12 metros, pero pues una barra de 12 metros en una columna que es una columna muy alta o
porque de lo contrario, pues constructivamente ya estorbaría este tema de acero para la fundición. Tenemos solapes a nivel de plantas, entonces solapes o empalmes intermedios. Tenemos lo que son cortar esperas en el último tramo, que es lo que veníamos hablando en el tema de patillas o de ganchos en las columnas superiores, perdón, al finalizar mi columna, llamémoslo así, ya mi cubierta. Tracciones por cambios de dimensión, aquí prácticamente lo vamos a dejar por defecto. Redondeo de longitud de las barras, esto quiere decir que el programa automáticamente me va a redondear barras a cada 5 centímetros, o sea, no voy a tener una barra de 3.98 centímetros, la tengo de 95 o la tengo de 1 metro. Le damos a aceptar, o si se quiere cambiar aquí por otro valor, se puede hacer. Solapar en zona central del tramo. Entonces es importante saber que pues las columnas, los empalmes en las columnas se realizan en su tramo central. Es ahí donde se realizan las columnas. Sí, esto era un problema porque pues así nos exigen la norma. El programa SIPE no tenía eso anteriormente, ya lo tenemos. Tenemos el tema de arranques. Como deseo tener mi arranque en la cimentación, podemos tenerlo con arranques o de una vez que me nazca mi acero longitudinal y pueda empalmar en mi segundo piso. Como se desee, tenemos longitudes de anclajes de sección rectangulares y circulares. Aquí le vamos a dar una longitud calculada. Si le damos la longitud calculada, es importante saber que el programa me calcula mi longitud de desarrollo que debe tener esta barra para alcanzar pues su desarrollo. Atención, y no se nos vaya a desprender nuestra barra. Entonces, en muchas ocasiones, la altura de las zapatas está determinada por esta longitud de desarrollo. Si yo tengo barras de 5 octavos, ¿sí? Pues la longitud de desarrollo de mi barra, la altura de mi zapata va a estar también en función de mi longitud de desarrollo o longitud de anclaje. Esto es una comprobación que muy pocos hacen y dicen, bueno, ¿por qué SIPE me sobredimensiona? Pues realmente si tenemos y queremos cumplir con el tema de longitud de desarrollo y anclaje, asimismo tenemos que tener la altura de mis zapatas. No es solamente diseñar mi zapata a lo que es a flexión cortante, sino que se muestra lo que es el tema de la longitud de desarrollo. Entonces, si quieren colocar una longitud básica reducida por algún factor o la longitud de desarrollo calculada que depende del diámetro de cada barra. Coeficiente de reducciones poligonales, vamos a dejar estos por defecto y aquí nos dice que el tema de estribos podemos dejar en la parte inferior sin estribos, cuyo diámetro y separación cumplan con la norma. Vamos a dejar este por defecto, vamos a grabarlo, aceptar. Solapes en muros y en pantallas, no vamos a tocar muros ni pantallas. Opciones para armado de estribos, entonces tenemos que las columnas siempre se dividen en un LO y un SO. Entonces es aquí donde colocamos prácticamente lo que es la separación y armado de estribos. Esto pues funciona bien en zonas sísmicas altas, zonas sísmicas intermedias y zonas sísmicas bajas. Entonces, cuando diseñan en zonas sísmicas altas, pues toda la columna va confinada. ¿Por qué? Porque nuestros empalmes en zonas sísmicas altas se hacen en la mitad. Y en la mitad es donde tenemos menor distribuciones de estribos. Pero nuestra normativa nos dice que en los empalmes, columnas, tiene que ir confinado. Entonces, no se les haga raro que cuando diseñen en zona sísmica alta, prácticamente toda la longitud de la columna esté confinada.
Miramos lo que es el tema de recubrimientos. Para el tema de recubrimientos lo vamos a dejar de 4 centímetros. Para aquellas personas que digan por qué 4 centímetros y no menor, pues nos podemos ir aquí al capítulo C, el C77, que es donde tenemos el tema de los recubrimientos, y pues depende de la exposición. Los tenemos acá. Concretos colocados contra el suelo y expuestos permanentemente a él, tenemos recubrimientos de 75 milímetros o 7.5 centímetros. Vamos aquí en vigas, columnas, armaduras principales, estribos y espirales, tenemos recubrimientos de 40 milímetros o 4 centímetros, que son los que le vamos a dar aquí al programa por defecto. Tenemos lo que es el tema de esfuerzos, tenemos coeficientes de empotramiento en la última planta. Prácticamente podemos considerar un efecto de empotramiento de un 30%, o sea, empotrarlo un 30% en la parte final, en cubierta. Tenemos los coeficientes de rigidez axial, estos los vamos a dejar por defecto. Y tenemos los coeficientes de rigidez torsional, vamos a dar estos coeficientes por defecto. Nos pasamos al tema de planos, y en el tema de planos tenemos tramado de pilares y pantallas. Esto es para cómo lo queremos visualizar, para pilares que nacen, para columnas que continúan y para columnas que mueren. Y cuadro de columna, entonces desagrupar o agruparlos en el tema de planos. Con eso terminamos el tema de configuración en lo que corresponde a lo que son las columnas. ¿Tenemos alguna pregunta con respecto al tema de columnas y pantallas? Voy a revisar el chat. Bueno, estoy revisando por acá el chat y preguntan... Dice, al activar las barras 7 octava, cambiaste las X en las tablas que en la parte superior no nombras caras. ¿Qué significa eso? Bueno, cuando se introduce aquí donde dice cara, ¿qué es lo que quiere decir? Que prácticamente en las esquinas voy a tener barras de 7 octavos. Si no tengo ningún tema de barras de 7 octavos, el programa me pide que debo seleccionar por lo menos un tema en las caras de 7 octavos. Eso es. Esto caras quiere decir que son en las caras donde voy a tener el tema de las barras de 7 octavos. No las esquinas, sino las barras que puedo tener en este sector. Cada una de las 4 caras. A eso se refiere. Me preguntan, ¿esa configuración toca hacerla siempre que vayamos a iniciar un proyecto? La podemos hacer una sola vez y simplemente le damos aquí grabar como opción por defecto en la parte inferior y esa configuración ya se nos graba y cada vez que carguemos el programa ya carga la configuración que hemos implementado. Bueno, para el diseño de nudos como ingreso, vamos a ver más adelante cómo es el tema de los diseños de nudos. Los traslapos en columnas se pueden programar diferentes tipos de despieces. Un elemento por lo menos en columnas, cuando tengamos ya, estemos en la parte de edición de armados en columnas, estas configuraciones son para configuraciones automáticas que el programa nos haga el diseño, pero cuando veamos el tema de diseño estructural de columna, vamos a darnos cuenta que podemos seleccionar la ubicación de los empalmes.
se pueden también alternar. Ingeniero, buenas tardes. ¿Dónde se cambia la resistencia de las vigas, ya que esta no aparece en la configuración? Muy buena pregunta. El tema de las vigas, nos vamos a lo que es el tema de forjados, y prácticamente en este tema de forjados ya tenemos todo lo que es el tema de mi estructura que esté a nivel de entrepiso, porque pues nunca he visto vigas en concreto de 3000 y mi placa de 3500, ¿sí? Entonces, en tema de forjados, me incluye todo lo que es el tema de entrepisos. Si el estudio de suelos me da un dato de 2 kilogramos, si el estudio de suelos me da un dato de 2 kilogramos, centímetros cuadrados, pues utilizo ese valor de 2 kilogramos. ¿Qué dato coloco en esa parte? ¿Yo qué hago? Si a mí el estudio de suelos me da una situación persistente con 2 kilogramos, es importante que llamemos al geotecnista y pedirle el otro tema de los otros datos de capacidad portante. Se les muestra el tema de la tabla en el título H, pues que se necesita las otras capacidades portantes. Ahora, si muchas personas no tienen la comunicación con el tema del geotecnista, pues mirarán a ver qué factor de seguridad tomó el geotecnista, y ustedes también con el suficiente criterio pueden determinar cuál es la capacidad portante para mis combinaciones cuando utilizo situaciones sísmicas. Hacen entonces de una u otra forma el tema de lo que es la conversión. Dice, ingeniero, pero si deseo tener un forjado de una resistencia y una viga es de otra resistencia, yo sí los he visto. Se usa cuando hay losas prefabricadas, que se fabrican primero las vigas y segundo las losas. Bueno, en ese tema, cuando se fabrican lo que es primero las vigas y segundo las losas, yo le recomiendo que más bien diseñe con su resistencia primero lo que son las losas independientes y luego sí las vigas con su resistencia independiente. Es importante que saber que las losas no hacen parte del sistema de resistencia sísmica, o sea, las losas no son estructurales, las losas no me aportan rigidez a mi estructura. Entonces, muy fácil, pueden primero diseñar su losa por aparte y con las cargas de esa losa las introduce a la estructura y diseña ya la estructura independiente a lo que es el tema de losas. Ya para esto son otro tema de consideraciones, pues mi losa sería ya simplemente apoyada para el tema de losas prefabricadas. Aquí me dicen que si puedo volver a explicar lo de las situaciones persistentes y situaciones sísmicas accidentales. Eso para el tema de cimentación. Lo que es la presentación va a quedar grabada, entonces ahí podrá volver a ver nuevamente la clase y se explica y revisar la parte de las situaciones persistentes y sísmicas accidentales. Bueno, tenemos aquí en la configuración, toca poner las secciones de las vigas y columnas, no se colocan en el tema de configuración. Este tema de configuración es solo para lo que es el hacer. Listo, vamos a continuar con lo que es la configuración aquí en forjados o entrepisos. Entonces vamos a tener lo que es el tema de configuración en la parte de vigas.
Continuamos. Tenemos entonces, nos vamos al tema de configuración. Nuevamente tenemos lo que son las tablas de armados en vigas. Entonces tenemos armaduras de montaje de sección rectangular. Todas mis armaduras en la parte de sección rectangular. Entonces tenemos armadura longitudinal, entonces tenemos superior e inferior. Vemos que en la parte superior, en la parte inferior, tenemos una barra y en disposición de estribos tenemos una rama. Vemos cómo es el tema de la rama. ¿Esto qué quiere decir? Que puedo tener, bueno, no soy bueno dibujando. Tenemos una viga y puedo tener solo una barra arriba y abajo, y con una rama podemos estar teniendo este tema de viga. O sea, sí puedo generar este tema de armado. Muchas personas preguntan a soporte técnico, me han preguntado de que sí de pronto limita el tema de las barras, pero pues no es así. Vemos que tenemos ya una y aquí tenemos dos, y estas prácticamente están las armaduras que tiene el programa por defecto. Sí, acá podemos estar implementando, ¿sí? Podemos estar borrando y dándole una rama en S, y vemos que es totalmente válido, el programa la toma. Si se desea revisar, pues el programa ya tiene una página tiene un listado de 13 páginas conformado por 25 cada uno. Entonces, continuamos. En las tablas de armado de vigas de cimentación, continuamos con el tema de armaduras de montajes de secciones rectangulares con una sola ala. Entonces, cuando hablamos de estas vigas, son las vigas rectangulares con una ala. Entonces, tenemos aquí en la ala, en el ala, y el tema de configuración de acero que tiene el programa. Continuamos aquí, armadura de montaje en sección rectangular con dos alas. Estas son las famosas vigas T invertidas. Entonces son este tema de vigas en T, las famosas vigas en T. Entonces ya tenemos el tema de ala izquierda, el alma, y lo que es el ala derecha para el tema de configuración automática. Armaduras transversales, entonces tenemos los diámetros y las separaciones. Para las vigas tenemos diámetros de 3 octavos, de media, de 5 octavos, pero pues si alguien necesita diseñar con estribos de número 6 o número 8, pueden activarlos. Tenemos también lo que es una separación. Aquí tenemos las separaciones por defecto 5, 6, 7, 8, 9, 10, que nos podrían estar dando lo que es la separación de los estribos. Armadura portaestribos, igualmente 3 octavos o el tema de pulgada. Tenemos armadura de piel, y la armadura de piel la tenemos, es para configurar el tema de los diámetros. ¿Cuál es la armadura de piel? Pues la armadura de piel es la armadura que tenemos en el lateral de la viga. Estas se ubican siempre en el eje neutro o en la mitad de la viga. Ustedes van a decir, bueno, pero a mí de qué me sirve tener una viga, unos aceros longitudinales en toda la mitad de la viga si ahí tengo el eje neutro. Entonces estas barras no me hacen absolutamente nada. Pues realmente que si lo vemos a comprobación, a flexión, tienen razón, no nos sirven para nada. Pero hay vigas que trabajan a torsión. Entonces hay vigas
por lo menos las vigas que se prenden de los volados ya me empiezan a trabajar a torsión y ya estas barras me empiezan a funcionar. De igual forma, cuando un elemento nos trabaja a tensión, ya la normatividad nos pide una separación mínima de barras longitudinales. Entonces es cuando tenemos que utilizar lo que son barras de armadura de piel. Armadura superior de refuerzo, todas las configuraciones de armadura de refuerzo, tanto montajes como el tema de refuerzo, y armaduras inferiores para el refuerzo. Esto es todo lo que es tema longitudinal. Tenemos lo que es el tabla de armados de vigas de cimentación, que es exactamente igual a lo que es el tema de las vigas en la parte superior. Tenemos esto mismo. Entonces, armaduras de montajes de portaestribos, armaduras de montajes de sección rectangulares, transversales, de piel, de refuerzo superior y refuerzo inferior. Tenemos las disposiciones de armados. En el tema de disposiciones de armados vemos lo que es el tema de recubrimientos. Entonces tenemos recubrimientos, ya vimos que para nuestras vigas es un recubrimiento de 4 centímetros y nos aparece recubrimiento para las vigas de cimentación. Nuestras vigas de cimentación, pues por estar en contacto con el terreno, nuestro recubrimiento mínimo es 7.5, 7.5 y 7.5. No hay más. Lo único en donde yo he visto recubrimientos de 5 centímetros es para casas de 1 y 2 pisos en el título. No he visto nada más. Así que recubrimientos en vigas de cimentación 7.5. Separación entre capas de armadura. En esta separación de capas de armadura es prácticamente la separación que puedo tener entre una capa y otra capa. Cuando utilizamos el tema de capas, pues cuando ya se nos congestiona mucho nuestra primera fila, entonces pasamos aceros a una segunda capa. Aquí le podemos dar una separación libre o que el programa la defina automáticamente. La selección de estribos, ¿cómo la queremos tener? A caras interiores, a ejes o a caras exteriores. Entonces, realmente vamos a marcar el tema de caras interiores porque en el tema de columnas siempre prevalecen los estribos de las columnas. Y apoyos en brochales. ¿Qué es un brochal? Es una viga secundaria. ¿Qué quiere decir? Es una viga secundaria que me apoya en una viga principal. Tengo una viga principal, tengo aquí mis columnas. ¿Por qué le llamo vigas principales? Porque me conectan de columna a columna. Y tengo una viga secundaria. Esta viga secundaria, a esto se le llama apoyos en brochales. Esto es un brochal y esto es el otro brochal. Entonces aquí nos preguntan si el apoyo en brochales es a caras interiores, a ejes o a caras exteriores. Para mí prevalece siempre la viga principal. Entonces, en esta parte la vamos a dejar a caras interiores porque prefiero que me pase el estribo de mi viga principal. Vamos a dar esto por defecto. Longitudes de anclaje. Aquí vemos la longitud de anclaje del cierre de estribo. Esto para nuestros estribos en nuestro gancho de sísmico, que tiene que ir a 135 hacia el centro de mi columna. La podemos tener de 10 o de 8. Entonces aquí es donde lo podemos variar. Vigas en celosía, no vamos a ver vigas en celosía. Tipos de patillas, realmente aquí es la selección de la patilla o el gancho que nosotros deseemos utilizar. Es importante saber que nuestra patilla depende de una
LDH, que es la longitud de desarrollo, ¿sí? Que tiene que estar embebida en mi columna, y el gancho pues depende del diámetro de mi barra. Entonces, si yo tengo una viga de 30 centímetros y tengo recubrimiento de 4 en la parte superior y 4 en la parte inferior, la longitud del gancho no me va a alcanzar. Entonces es cuando usted ve en el programa de CIPE que le hace este gancho en U. Entonces es importante tener los criterios del tema de longitud de desarrollo y lo que es el tema de las longitudes de gancho. Una cosa es que me guste presentar mis planos así, otra cosa es pues ya acatar lo que es el tema normativo. Entonces tenemos cada uno de los ganchos que podamos utilizar. Bibliotecas de vigas pretensadas. CIPE maneja lo que son vigas presentadas, redondeo de longitudes de barras. Igualmente vamos a redondear la longitud de la barra a múltiplos de 5 y longitud máxima de barras. Pues ya esto depende de donde ustedes vayan a diseñar. Si van a diseñar para un pueblo, dependiendo en donde el acceso se dificulte, pues cambiamos a barras de 6 metros, o si es en una ciudad o donde tengamos un fácil acceso, podemos dejar las barras en longitudes de 12 metros. Eso en cuanto a las longitudes máximas de las barras. Vamos al tema de esfuerzos, momentos mínimos a cubrir. En vigas vamos a dejar esto por defecto, coeficiente multiplicador de los esfuerzos los dejamos en 1 y 1 por defecto. Coeficiente de redistribución de negativos, vamos a dejar esto por defecto. Y esfuerzos para dimensionamiento y comprobación, entonces tenemos que únicamente los esfuerzos en la luz libre de los vanos o los esfuerzos tanto en la luz libre de los vanos como en el intereje de los nudos. Aquí es el tema de comprobaciones que podemos hacerle a lo que son las vigas. Dimensionamientos y comprobaciones. Entonces tenemos lo que son las armaduras de Hasenas, longitudes de barra, número máximo de capas en las armaduras. Podemos tener 1, 2 o 3 capas o las capas que se deseen. Para el tema de las montantes tenemos que en taller, y tenemos el tema de in situ. In situ pues prácticamente en obra. Vamos a dejar esta configuración aquí por defecto. Y nos pregunta que en el extremo no colaborante, no anclado, anclado hasta la cara, anclado hasta la pasta, anclado en pata hasta el forjado. Vemos que si cambiamos, nos cambia el tema del anclaje. Le damos el último por defecto, armadura negativa, negativo simétrico, porcentaje para negativos simétricos, y las longitudes de las patillas vamos a colocarle aquí según norma. Tenemos para la armadura negativas como positivas. Tenemos el tema de anclaje, longitudes de anclajes y longitudes de anclajes mínimos. Le vamos a dar por defecto porque ya anteriormente le dimos según norma en el tema de anclajes, armaduras transversales, longitud mínima de estribos, longitud mínima absoluta, longitud mínima relativas. Tenemos simetría de armaduras en estribos, atar todas las barras longitudinales. Tenemos estribos distintos diámetros en una viga, si podemos mezclar. Tenemos disposiciones de estribos múltiples en el caso de cuando tengamos vigas demasiado anchas, en donde necesitamos más de 2 ramas. Podemos meter estribos perimetrales, no estribos cerrados, secciones para las comprobaciones a cortante, y tenemos lo que es igualmente las armaduras armaduras para la armadura portaestribos para el tema de secciones rectangulares, número de barras.
secciones para la armadura transversal, igualmente el número de barras y secciones rectangulares para las dos alas. Esto es para secciones rectangulares, vigas en T con una sola ala y vigas en T en dos alas. Igualmente tenemos lo que es las armaduras de pie, la armadura mínima. Entonces, esto está configurado según con la norma. Realmente nuestra norma, cuando tengamos comprobaciones a torsión, nos regula la separación máxima que debe tener lo que es la viga. Tenemos cuantías mínimas geométricas para la armadura de piel, no tenemos cuantía mínima. Las longitudes de anclajes, pues las tenemos según norma, y las longitudes de anclajes mínimas se configuró antes según norma. Consideraciones del armado a torsión de vigas. Tenemos un K del 0.05. Entonces, ¿qué quiere decir acá? Esto quiere decir que si yo tengo un torsor muy pequeño en mi viga, muy pequeño, pues el programa automáticamente me hace la comprobación a torsión. Pero el factor del 0.05 nos permite aplicar las comprobaciones de torsión cuando ya me supere este porcentaje. Entonces, ya cuando tengamos, digámoslo así, torsores considerables, en pues tenemos un factor. Porque si no, con momentos torsores muy pequeños, pues ya nos empiezan a hacer las comprobaciones a torsión, y pues realmente es mucho más el acero que se debe colocar. Despiece del armado con sismo, aquí tenemos que el A, pues prácticamente es mi zona de confinamiento, y el A corresponde a 2 veces la altura. Entonces, vemos el despiece que debemos colocar es este de abajo, porque si lo colocamos de la parte superior, vemos que tenemos empalmes en los nudos, y los nudos son zonas prohibidas para el tema de empalmes. Le damos aquí a aceptar. Vigas secundarias frente a la acción sísmica. Igualmente, una viga secundaria frente a la acción sísmica es una viga no estructural que no me aporta rigidez a mi estructura, y considera las prescripciones de diseño sísmico para las cuantías de armadura longitudinal y la separación de estribos. Vamos a descartarlas, no necesito considerar prescripciones sísmicas para una viga pues no estructural. Tenemos vigas metálicas que no vamos a considerar, y tenemos lo que es las vigas en planos. Entonces tenemos lo que es el tipo de representación de cada una de las vigas. Igualmente, podemos tener este tema de despieces o un despiece con una tabla. Realmente cualquiera de los dos, y esto lo pueden observar en el tema de edición de armado. Y opciones de dibujo de los brochales, le vamos a decir que dibuje los brochales automáticamente. Le damos aquí aceptar, y este era lo que quería mostrarles en el tema de configuración de armados. Para la próxima clase, cuando estemos en el tema de cimentación, vamos a revisar el tema de configuración de cimentación y el tema de losas reticulares y unidireccionales, cuando estemos revisando el tema de las losas. Voy a proceder al tema de preguntas. Tenemos aquí preguntas en el chat. Bueno, me preguntan por acá. Buenas noches, se veían sombras que no permiten ver la clase. ¿A qué se debe? Gracias. Las sombras es por esta sombra que estoy moviendo, es el chat de preguntas. Entonces, este chat de preguntas lo tengo pues para ver las preguntas. Ustedes no pueden ver, y esto es lo que genera unas sombras. El programa permite colocar 2 filas de barras en la parte superior o inferior de las vigas. Es correcto.
El programa permite colocar 2 filas, 3 filas, 4 filas. A esto es lo que le llamamos primera fila, segunda fila, tercera fila, y pues las filas que sean necesarias. Nos preguntan también, tengo discontinuidad de conexión. Lamento dejarlo. Muchas gracias. Bueno, pues la clase queda grabada. Entonces ustedes van a poder acceder a la grabación. El programa tiene en cuenta por defecto la configuración de acero mínimo para vigas de gran altura o toca configurarla. Cuando le damos según norma, el programa ya tiene en cuenta las configuraciones de acero mínimo de la normatividad seleccionada. Ingeniero, buenas noches. Mi pregunta se sale del tema. ¿Cómo hago para hacer vigas bajo forjados donde hay orificios o escaleras? Estas quedan escalonadas. Bueno, pues no entendí la pregunta. Si son vigas en medio de forjados, en medio de, si tengo mi entrepiso de 2,5 metros, sería una viga de 1.25 a los 1.25 centímetros, metros. No entendí el tema de la pregunta. Si la puede hacer un poco más clara, por favor. Dice, la ubicación del primer recibo está por defecto a 5 centímetros de la cara de la columna. ¿Se puede modificar esa distancia? Sí se puede modificar esta distancia, pero ya cuando entremos a la edición de armado de vigas, el diseño de la viga. Por aquí me preguntan, ¿las preguntas solo van a realizarse por chat o se activa el audio? Si alguien necesita que se active el audio, pues le concedemos permiso para que pueda hablar. Primero levanta la mano. También tengo problemas de conexión, siento tener que dejarnos, bueno, que tenga bueno. Recuerden que la presentación queda grabada. Va a continuar con el otro chat. ¿De qué se tratan las longitudes mínimas y absolutas? Las longitudes mínimas y absolutas corresponde. La longitud mínima es una longitud de distancia. Entonces, por lo menos yo puedo tener una longitud de una distancia mínima de 1 metro, de 2 metros, de 3 metros. Cuando hablo de longitudes mínimas con respecto al tema de absolutas, pues es igualmente a la longitud que tenga que me corresponde el tema de mi longitud dada, totalmente absoluta. A eso es lo que corresponde prácticamente. Y ya cuando se tiene el tema de relativos, pues es relativo a la longitud de mi elemento. Entonces, si tengo un tema relativo de 1.3%, pues es la tercera, es prácticamente el 30% de la longitud del elemento. A eso corresponde. Dice, ingeniero, buenas tardes. Las clases siempre son de esta forma. Ya cuando se entre en materia, usted dejará espacio para que avancemos. Claro, les comento algo. Es importante, digamos, de avance a la clase en el que pues, cumplamos con el requerimiento. Siempre al iniciar una clase, se deja el tema de preguntas para aquellas personas que han tenido o están trabajando en su desarrollo del programa. Entonces se deja un espacio al iniciar la clase para resolver preguntas de día anterior que no las pudieron hacer durante la clase. Y siempre al finalizar se deja un espacio para atender pues las preguntas. Entonces, en muchas ocasiones, por ejercicios de programas,
les resultaron las dudas cuando ustedes están ejecutando la actividad, entonces en la clase siguiente se resuelven esas dudas. Dice que las condiciones de pandeo se dejan en 1 por defecto. Sí, las condiciones de pandeo se dejan en 1 por defecto. Aquí estamos hablando en el tema de concretos, porque el tema de estructura metálica es totalmente diferente. Para el tema de estructura metálica, pues hay varios métodos. Para el tema de longitudes, está el tema de longitudes efectivas y el tema de método directo, que son con los que uno establece el tema de configuración global de la estructura. Entonces, si nosotros tenemos un programa, pues lo más fácil es utilizar el método directo, que es para estructura metálica, en donde todos los K me quedan en valor a 1. Uno lo único que hace es una reducción de rigideces y aplica pues los efectos de segundo orden. Esto para estructuras metálicas. Realmente pues en estructuras en concreto realmente es muy poco lo que utilizamos el tema de efectos de segundo orden. Dice, siento dejar el tema, está muy interesante, tengo otros compromisos. Bueno, ingenieros, es entendible. Aquí me preguntan, en el listado de refuerzos en columnas, SIPE saca unas hipótesis de sismo en X y sismo en Y. En este caso, los ha trabajado con los refuerzos, con las fuerzas sísmicas divididas por ρ o no. Bueno, realmente el programa lo que hace, es importante aclarar aquí un tema, ¿sí? Que nosotros tenemos dos temas de espectros. Un espectro elástico y uno inelástico. El elástico es cuando tenemos el espectro sin reducción, o sea, mi fuerza sísmica sola, y mi espectro inelástico es mi espectro con mi F afectado por el ρ. Este es para diseño y este es para revisar mis condiciones de derivas. Entonces, siempre se manejan los dos espectros, uno inelástico y otro elástico. No sé si ustedes han visto las comprobaciones de derivas o desplazamientos que tiene el programa siempre mete un espectro y hay una parte final que dice los desplazamientos fueron amplificados por la ductilidad. Sabemos que R es la ductilidad, entonces estos desplazamientos son afectados, en este caso se multiplican por el R y entonces tengo mis desplazamientos con respecto a mi espectro inelástico. Entonces es por eso que ustedes en SIPE solamente meten el ρ y el programa automáticamente hace los dos espectros, el elástico y el inelástico. Con el inelástico diseñamos y con el elástico comprobamos lo que son las deformaciones, en este caso del tema de derivas. No sé si le quedó claro, ingeniero. De acuerdo. Bueno, aquí me dicen que el tema de distribución de negativos, ¿a qué se refiere limitar la profundidad de la fibra neutra de negativos? Bueno, realmente en el tema de limitar la fibra neutra es que nosotros tenemos el eje neutro, ¿sí? La fibra neutra. Entonces, en ocasiones, en el tema de redistribución de negativos, de acuerdo a los esfuerzos que se tengan en la viga, y como estamos trabajando estado límites último, en ocasiones este eje neutro no va a quedar en la mitad de la viga, sino que va a cambiar y puede subir o bajar, y es cuando vemos, ¿sí?, que tenemos grandes esfuerzos en nuestra parte inferior,
este caso a flexión, y esfuerzo en la parte superior. Entonces, a esto es lo que quiere decir la limitación de la profundidad del eje neutro para la viga. Si lo delimitamos, pues nos sale el programa, nos arroja un error, y entonces tenemos que cambiar el tema de sección o discutir lo que es el tema de los aceros que tenga el programa. Dice, en las vigas el programa ubica solo dos filas de barras en la parte superior e inferior. ¿Podría explicar mejor esta parte? Nosotros tenemos aquí acero y tengo aceros. Realmente los esfuerzos positivos o negativos son tan grandes en ciertos lugares de mi viga que yo ya no puedo continuar colocando barras en esta fila, sino que tengo que pasarme a ubicarlas en una segunda fila. ¿Para qué? Para evitar el tema de congestionamiento. Entonces es importante que cuando nosotros ubicamos los aceros en segunda fila, el D efectivo ya me cambia, porque lo toma a eje de las barras. Entonces, no sé si a eso se hace referencia con respecto a las filas o a las capas que toma el programa. Bueno, el refuerzo de los muros pantalla es el de las secciones rectangulares. Bueno, el refuerzo de los muros pantallas es el de secciones rectangulares. No entendí. Si el refuerzo de los muros pantalla es el de las secciones rectangulares. No entendí la pregunta, ingeniero. Si la puede repetir un poco más clara, por favor. Bueno, pues esta realmente es la primera clase. Esta clase es la primera clase gratuita abierta, ¿sí? Las otras son cerradas, pues realmente yo los invito a que participen en las otras clases, a que accedan, ¿sí? Me gustaría seguir viendo a todos ustedes y aquí vamos a poder resolver todo el tema de dudas con criterios normativos, ¿sí? Y técnicos. No solamente pues vamos a aprender a manejar lo que es un programa, sino que lo vamos a aprender a manejar desde un punto de vista técnico y normativo. Es eso lo que les quiero decir. Les doy entonces la bienvenida y espero pues seguir contando con la asistencia de todos ustedes. Para las clases pueden contactarse con el personal de comercial y la próxima clase sería el miércoles de pórticos en concreto. Espero encontrarlos, esperamos verlos la próxima clase. Realmente pues son clases que van a estar muy interesantes y que podemos, repito, manejar el programa con criterio profesional y normativo. Por aquí me están preguntando, ingeniero, buenas noches, en este curso vamos a ver la integración a las estructuras viguetas metálicas. No, el curso es solo lo que corresponde al tema de concreto. Dice, ¿cómo se coloca el refuerzo de los muros de pantallas? El refuerzo de muros en pantallas, hay un diplomado en el que se ven muros acortantes. Entonces, el tema de los refuerzos de muros de pantallas quedan por fuera de este diplomado. Muchas gracias, buenas noches, gracias. Bueno, ingenieros, les doy muchas gracias por su participación y espero verlos la próxima clase. De verdad va a estar muy interesante. Entonces, que tengan muy buenas noches y Dios los bendiga. Nos esperamos ver muy pronto. Que tengan muy buena tarde.